diciembre de 1984 ocurrió aquí el peor accidente industrial de la historia. Esta fábrica liberó una nube química que mató a miles de personas en pocas horas. El accidente ocurrió a causa de una reacción química ocurrida en este tanque. Una reacción que provocó uno de los peores desastres producidos por el hombre. Unos pocos segundos que conmovieron al mundo entero. Los accidentes no ocurren porque sí. Son el resultado de una serie de acontecimientos vinculados por el tiempo. Los afectados por el vertido de Shell en Nigeria denuncian la contaminación del agua y el aniquilamiento de uno de sus modos de subsistencia, la pesca. 13 aldeas han resultado afectadas por la marea negra en el delta del Níger, que apenas comenzaba a recuperarse de los terribles vertidos de 2008. Se trata de la peor catástrofe de este tipo en más de 13 años. Los vecinos afectados piden desesperadamente ayuda al gobierno. La contaminación está ahí, el problema está ahí, no podemos ir a pescar, no hay manera de que podamos vivir con nuestras familias. Nike es la empresa deportiva más conocida a nivel global. Uno de los objetivos principales de la empresa es satisfacer las necesidades de sus clientes para así convertirse en la fábrica líder en la elaboración de productos innovadores y de buena calidad. Pero detrás de grandes campañas publicitarias podemos encontrar el llamado lado oscuro de Nike, que al igual que el de la luna, no todos tienen la fortuna o infortuna de verlo. Pakistán en la actualidad. Sialkot. En 1996, la revista Life publicó un artículo sobre el trabajo infantil en esta misma ciudad. La fotografía principal del artículo mostraba a Tariq, un pequeño niño de 12 años de edad, rodeado por las piezas de un balón de fútbol Nike, el cual pasaría la mayor parte del día cosiendo, por la despreciable cantidad de 60 centavos. Las empresas tienen impactos a los derechos humanos, donde y como sea que operen. Estos impactos pueden ser positivos o negativos. En la actualidad, las empresas tienen presencia global, y eso significa también que sus impactos son globales. Las empresas operan en países pobres, en países post-conflicto, y en países en donde el gobierno local no tiene la capacidad o voluntad de implementar un Estado de Derecho. En este escenario tan complejo, no es siempre claro quién es el responsable de prevenir que las empresas cometan abusos en contra de los derechos humanos. ¿Es culpa de la empresa por pagar salarios que son inferiores a un salario suficiente para vivir? ¿O es el gobierno quien se encuentra en falta debido a que establece un salario mínimo legal que es inferior a la línea de pobreza? Las víctimas de los abusos de los derechos humanos se podrían encontrar atrapados entre dos actores que no tienen interés en hacer las cosas correctamente. En el año 2011, las Naciones Unidas estableció una serie de principios que definen las responsabilidades de los gobiernos y de las empresas de modo a resolver este dilema. Entonces, ¿a qué se refieren estos principios? Existen tres pilares. El primero establece que los gobiernos deben asegurar que las empresas no abusen de los derechos humanos de nadie. Esto se manifiesta mediante la adopción de legislación que prevenga dichos abusos, pero al mismo tiempo asegurando que dicha legislación sea implementada de manera efectiva. Algunas de las empresas multinacionales de mayor tamaño son propiedad y están siendo operadas por estados.
los principios rectores establecen que los gobiernos deben prevenir los abusos a los derechos humanos por parte de empresas, inclusive en el caso de que el Estado actúe como empresa. El segundo pilar establece que las empresas deben abstenerse de abusar de los derechos humanos, donde y como sea que operen. Eso significa que no es suficiente que las empresas respeten la legislación del lugar en donde tengan operaciones o realicen auditorías en alguna de sus empresas proveedoras. Las empresas deben saber cuáles son sus impactos a los derechos humanos y tomar medidas concretas para mejorarlos, inclusive cuando operen en países en donde el gobierno no necesariamente cumpla con su respectivo deber. Los principios rectores no establecen posibles lagunas en este sentido. Las empresas son responsables frente a todos los derechos humanos. Construir una escuela o cavar un pozo no los exime de su responsabilidad básica de no empeorar la condición de sus empleados o miembros de la comunidad aledaña a sus operaciones. Las empresas deben realizar debida diligencia de derechos humanos. Eso significa que deben entablar conversaciones con aquellas personas cuyas vidas podrían ser afectadas. Al igual que la responsabilidad del gobierno, el respeto a los derechos humanos no es una cuestión que pueda ser aplicada de manera interrumpida. Por el contrario, debe ser un proceso continuo. El tercer pilar de los principios rectores hace referencia a lo que ocurre en caso de que algo falle. Si una empresa abusa de los derechos humanos, los gobiernos deben asegurar que sus sistemas judiciales o cualquier otro proceso legítimo permita que las víctimas puedan presentar una denuncia y que dicha denuncia sea investigada y resuelta. Las empresas también tienen esta obligación. Una parte esencial de la debida diligencia de derechos humanos es permitir que las personas que hayan sufrido afectaciones por parte de la empresa puedan presentar denuncias y puedan participar en procesos legítimos que permitan su rectificación. Cualquiera que sea el mecanismo de reparación elegido, el mismo debe ajustarse a los criterios de efectividad que están definidos en los principios rectores. En el caso de que el sistema de denuncias sea lento o costoso o se encuentre en un lugar remoto de difícil acceso, entonces el mismo no cumple con los criterios establecidos. Eso es lo que prescriben los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la importancia de los mismos? En primer lugar, los principios fueron adoptados de manera unánime en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A partir de ahí, han sido endosados por gobiernos y empresas en el mundo entero. Al inicio, nos habíamos planteado la interrogante de quién es el responsable de prevenir los abusos a los derechos humanos por parte de empresas. Gracias a los principios rectores de la ONU, sabemos ahora quién es el responsable. Eso significa que, en vez de ponernos a discutir sobre reglas a ser aplicadas, podemos ponernos a trabajar en su implementación.